Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Una de las críticas más recurrentes al anarcocapitalismo es la idea de que la ausencia de un Estado centralizado inevitablemente conduciría a un caos y a la ley de la selva, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desmontar este mito de que la anarquía de propiedad privada conduciría a un supuesto caos y desorden? Esa es mi pregunta, profesor Bastos. Bien, solo un pequeño matiz. No solo serían las fuerzas del mercado, serían también la sociedad civil. Incluyo la familia, incluyo las iglesias, incluyo todas las comunidades, o sea, no solo es el cálculo, digamos, en dinero o en el sistema capitalista que funcionaría, que sí que faría falta, pero no sería solo eso. Digo que muchas veces pensamos que todo lo que no es Estado es mercado, y hay instituciones que funcionan ahí. Bien, primero, esa idea de que todo sería un caos, vamos a ver, encima de los Estados no hay ningún Estado. El propio orden internacional es anárquico. Y bueno, puede haber alguna disputa, pero la mayor parte de las guerras a día de hoy no son entre Estados, son dentro de los Estados. Son por controlar, son guerras civiles, son guerras de guerrilla, o son conflictos ideológicos, pero son dentro de los Estados la mayor parte de los conflictos. Entonces, lo que se trata de ver es, primero esto es un programa, antes de nada, esto es un programa de investigación. Yo no lo veo de momento como un programa político. Es decir, no, porque decir que hay un programa político, que vamos a hacer esto y esto y otro, es prefigurar. Prefigurar es un error que tienen muchos anarquistas, y ya se le criticó a Hayek en su momento. Hayek pensaba definía cómo iba a ser una sociedad libre, y una sociedad libre no se puede saber. Igual que no podemos saber cuál es el resultado de los mercados, y no sabemos cómo van a operar los mercados mañana, no sabemos cómo van a ser los precios mañana, no sabemos lo que se va a producir mañana, dónde se va a producir, o cómo se va a producir, tampoco podemos saber qué va a resultar de una sociedad anarcocapitalista. Eso es lo primero que hay que saber, por lo tanto no se puede prefigurar un programa. Lo que sí que entiendo es que será más próspero. Por ejemplo, el propio mercado es anárquico. Por eso funciona tan bien. Por eso es tan sólido. Por eso podemos estar bastante ciertos de que va a haber comida en los mercados mañana, de que va a haber ropa en los mercados mañana, de que va a haber combustible, gas, etc. Es decir, si lo dejamos operar, es la cosa más segura y estable que hay. Ya tenemos un ejemplo ahí. Entonces, simplemente, cuando yo hablo de anarcocapitalismo, simplemente es intentar imaginar o discutir si la posibilidad, por lo menos, de que pueda haber una sociedad sin que haya violencia, ¿no? Repito, si usted ve un mercado, ¿quién da las órdenes en el mercado? Es decir, porque en su ciudad están las tiendas llenas de azúcar, de aceite, de pan, de ropa, de tornillos, de teléfonos móviles. ¿De quién dio la orden? ¿Cómo funciona? La tendencia es a que los precios se encarezcan o se abaraten, dejando al margen, digamos, la intervención estatal, ¿no? Yo veo que la mayor parte de los bienes bajan de precio. Entonces yo puedo decir como algo lógico que si dejamos operar los mercados, los precios se abaratarán, la calidad de los bienes mejorará y las relaciones serán más pacíficas. Eso es lo que me gusta a mí. Porque recuerden que el capitalismo no es solo una filosofía económica. De hecho, lo que es una filosofía de paz. Intercambio libre entre las personas. Y eso nunca dejamos de resaltarlo, ¿no? Es una política de no intervención, de intentar evitar, no quiere decir que sea pacifista, pero intentar evitar bajo todos los conceptos las guerras, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en ese aspecto, yo lo veo un aparato positivo, sería un avance positivo, por lo menos empezar a pensar en él. Yo ya saben que yo tengo el pensamiento antiguo, me gustan mucho los primeros cristianos, o el tiempo de las catedrales. Es decir, los primeros cristianos no sabían que iban a ganar, pero seguían con su fe. Y fueron construyendo poco a poco esto. Y los que construyeron una catedral sabían que no la iban a ver en vida. Que la catedral tardaba 100 años, 200 años en acabar, pero empezaron a hacer su tarea. Y esto que tenemos que empezar a hacer nosotros, discutir. Claro, como usted menciona, actualmente, aunque no lo creamos, porque claramente el término anarquía es un término que el mismo Estado se ha encargado de demonizar también con este estatismo que ellos tienen, porque claramente buscan justificar su existencia y muchas veces no nos damos cuenta de que es completamente innecesario. Nosotros ya actualmente ya actuamos en anarquía en nuestros aspectos de nuestras vidas, como usted menciona, y además los derechos de propiedad, como también usted menciona, son un elemento civilizatorio de nosotros. Y por eso, manteniendo todo esto y obviamente las instituciones sociales de las cuales vamos a hablar, familia y otras, hace que esto no conduciría a un caos, sino que nos civilizaría aún más. Es que ahí está. Es que el caos vendría de que si el caos vino cuando los estados intentaron, por ejemplo, organizar todo el sistema de precios.
o cuando intentaron organizar toda la producción, cuando hacían planes quinquenales. Aquello fue un caos de producción, no había nada de nada en las tiendas. Yo lo explico muy bien Boris Bruzkus en un libro cuando estudió la Revolución Rusa. Eso es el caos. En cambio, el mercado es suave. Nadie da la orden, pero hay de todo. Eso es lo que trato de explicar. Ahora estamos viendo un cónclave, ¿no?, en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una organización anárquica, lleva 2000 años en anarquía. Y no solo no nace del Estado, sino cuando nace contra el Estado. Y aún a pesar de eso fue capaz de organizarse, funcionar y durar miles de años. Y sigue durando miles de años. Y miren cómo se organizan. No hay relaciones de poder. Cualquiera puede entrar en la Iglesia Católica, cualquiera puede salir de la Iglesia Católica cuando le dé la gana. Y sus problemas casi siempre vienen de cuando se alió con el Estado. Eso es lo que hay que ver. Es decir, las familias operan en anarquía, los amigos operan en anarquía, las parejas operan en anarquía, muchas cosas operan. Una fábrica, una empresa opera en anarquía. Por eso está ordenada. Los viejos anarquistas del siglo XIX, los mutualistas como Proudhon, decían: la anarquía es la madre del orden. Y es cierto. Y es muy raro, es muy contraintuitivo, porque la anarquía nos lo pinta como el caos, la pelea de todos unos contra todos. Repito, piensen en el mercado. El propio Marx, cuando hablaba del mercado, lo odiaba o lo atacaba porque era anárquico. Exactamente. Pero precisamente por eso funciona. Imaginen que alguien quiera dirigir el mercado, que quiera poner los precios, que quiera decidir las producciones, que quiera decidir las calidades, que quiera decidir las localizaciones. Podría hacerlo. Haría un desastre. Hoy sí que llevaría al caos. Ahí sí que llevaría el caos, de hecho. La planificación lleva ese caos. Sí. Y no solo eso, que fíjese que el mercado opera a nivel internacional. Yo a veces pido cosas a la China o a otros sitios por estas páginas de internet y me llegan las cosas. Y en el medio hay 1000 personas. De fronteras. Perdón, ¿qué? Y en el medio hay 1000 personas coordinándose para que usted le llegue su producto desde China. Y sin jefatura ninguna. Y llegan en horas, a veces en días. ¿Cómo puede ser eso? O cualquier bien que tienen requiere el trabajo coordinado de miles de personas en todo el mundo. Y tienen los bienes, hasta el lápiz del que hablaba Leonard Reed, ¿no? Que requiere de trabajadores de todo el mundo. Y llega el lápiz por unos céntimos al lado de mi casa. ¿Quién coordina todo eso? Es que si hubiera una mente que debe coordinarlo, un poder político que debe coordinarlo, no habría lápiz. O sería de muy mala calidad. Me llegan todos los días lápices excelentes por muy poco dinero. Eso es lo que tenemos que investigar. Lo que hace el anarcocapitalismo es, en las áreas, digamos, que normalmente se reservan al Estado, ver o discutir, y esa discusión, si se puede, digamos, aplicar mecanismos, digamos, voluntarios o de mercado a resolver esos bienes, a resolver esos problemas, la justicia, la seguridad, las infraestructuras. Eso es el debate que pueden hacer, ¿no? Es que es interesante tener, que hay que hacer arqueología, ver cómo se hacía en el pasado, ver si se puede hacer o no. Repito, es un debate. De momento, repito que yo no quiero pasar de la fase del debate, de clarificar las cuestiones, antes de empezar ya a hacer programas o diseñar ya estructuras políticas. A ver qué se puede hacer con estas cosas, cómo se podría hacer, discutirlo simplemente, si se puede hacer o no. Pues yo creo que sí. Claramente, y lo haría incluso de una manera más eficiente como lo hace el Estado. El Estado, por naturaleza, nos va a brindar, entre comillas, servicios totalmente ineficientes, además de que por la imposibilidad del estatismo y también de que carece de cálculo económico, entre otras cosas. Y para terminar este bloque, profesor Bastos, en cortito, ¿podría explicarnos por qué sí tiene relación la palabra anarquismo con capitalismo? Esto le pregunto ya que nos critican mucho por mezclar estos términos. A ver, anarquismos hay varios. A ver, el anarquismo es fruto del cruce de las ideologías, digamos, antiestatistas, ¿no? Normalmente, yo pienso normalmente en las americanas, ¿no? Yo soy Tucker, Warren, etc., todos los Sander Spooner, todos los anarquistas individualistas. Ese anarquismo individualista se mezcla con las ideologías de la época. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX se mezcla ese anarquismo con el socialismo y el anarcosindicalismo, nace el anarquismo, digamos, colectivista. Después se puede mezclar con ideologías verdes, y sale el anarquismo verde, y se mezcla después también con el capitalismo. Y yo creo que es la mejor mezcla que puede haber en el sentido que es mucho más coherente el anarquismo con un sistema capitalista que con un sistema, por ejemplo, de corte colectivista. ¿Qué pasa? Que la palabra libertario en castellano o el anarquismo en castellano se asocia normalmente con los anarquistas de izquierda. Cuidado, que estamos emparentados en muchas cosas. A ellos no les gusta reconocerlo, pero estamos emparentados en muchas cosas. Por ejemplo, la teoría del Estado es básicamente la misma.
Es más, algunos anarquistas de izquierda, por ejemplo españoles, derivaron después en próximos al anarcocapitalismo. No recuerdo el nombre de uno, pero había un anarquista muy famoso en la Guerra Civil que después, en sus últimos libros, acababa citando a Mises y citando al capitalismo porque lo veía mucho más coherente que el otro sistema. Lo que pasa es que no hay diálogo entre nosotros, ese es el problema. Pero sí que ellos tienen esa visión, yo lo veo mucho más coherente, sobre todo por un motivo de coordinación. Supongamos una comuna anarquista, eso pasó en la Guerra Civil Española, ¿no? De otra comuna anarquista, ¿cómo se van a intercambiar entre ellas? Porque ninguna comuna anarquista, por muy anarquista que sea, es autosuficiente. Pues necesitarán metal, o necesitarán textil, o necesitarán alimentos. Claro, o necesitarán... ¿Y cómo cambias? ¿Cómo intercambias unos con los otros? ¿No? ¿En qué ratio? ¿Qué sistemas de coordinación necesitas? Más requieres de bienes no solo de las comunas próximas, sino lo requieres a lo mejor de una comuna, yo que sé, en el Paraguay, o de una comuna en Malasia. ¿Y cómo coordinas los bienes? El capitalismo anárquicamente y contra el Estado, en muchas ocasiones, es capaz de traer los bienes de todo el mundo y ponerlos en la mesa, prácticamente. Es una comuna que funcionara de forma anarquista internamente, podría perfectamente intercambiar con las demás comunas del mundo. Es más, es el capitalismo el que haría posible la existencia de comunidades de ese estilo. Incluso comunidades socialistas, fíjense lo que estoy diciendo. Porque dentro del capitalismo se puede admitir perfectamente el socialismo. Por ejemplo, piensa en un monasterio de monjes o de monjas. Es puro socialismo, pero opera perfectamente en un marco capitalista. Porque produce bienes y los intercambia por el resto o recibe donativos o lo que sea, pero es perfectamente capaz de incardinarse dentro de un sistema capitalista y perfectamente llevan su forma de vida socialista o comunitaria y la pueden llevar a cabo precisamente porque obtienen los insumos que necesitan a través de medios de mercado, a través de medios pacíficos. Es lo que posibilitaría, digamos, incluso una comuna de este estilo. Perfecto. Quieren llevarla a cabo, claro. Claramente. Quedó bastante claro su punto, lo explica bastante bien, entonces podemos concluir que el anarquismo viable, que obviamente nos llevaría a todo esto, sería obviamente el anarcocapitalismo. Así que sí tiene bastante relación la palabra anarquía con capitalismo. No solo es viable, Maquita, es como dice usted, es que lo tenemos en todas partes y no lo vemos. Ya existe, de hecho, ya lo tenemos. Claro, y solo hay que verlo con otros ojos. Fuera de esta dicotomía estatista, por eso claro. Cuesta mucho, porque tenemos este chip estatista bien arraigado, este síndrome de Estocolmo, por lo tanto no nos hace visualizar bien cómo sería claramente una sociedad sin Estado y no nos damos cuenta de que actualmente ya actuamos en anarquía en muchos aspectos de nuestras vidas. Esto que estamos haciendo ahora, un conversatorio, es puramente anárquico. Exactamente. Uno de ustedes me llamó. Buscamos una hora en anarquía. Nos juntamos y hablamos. Si estamos enfadados, cada uno se marcha para su casa y ya está. Sin fuerza. No sé si me explico. Y estamos cooperando. Y generando contenido, generando ideas de forma anárquica, sin problema ninguno. ¿Cuál es el problema? Además, en países y estados distintos. Así es, estamos todos en países diferentes, conectados voluntariamente discutiendo estos temas, así que acá podemos evidenciar cómo ya actuamos en anarquía en estos mismos momentos, y para la audiencia que les quede claro bien este término, ya que, como dije en un inicio, muchas veces lo tienden a asociar a caos, pero no es así, es la madre del orden natural. Del orden. Por eso estoy diciendo, vea, estamos perfectamente ordenados, perfectamente regulados. Uno de ustedes usa papel de moderador. Y hablamos y aquí no hay jefatura ninguna. Nadie manda en los demás. A quien no le gusta se puede marchar en cualquier momento dándole un botón y ya está. Y estamos aquí haciendo cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.